Buenas oyentes de Voces de Lucha. En el programa de esta semana vamos a hablar acerca del Congreso de PIT-CNT que se realizara el fin de semana pasado, donde en primer lugar el Congreso de esa central sindical, por supuesto que se realiza totalmente de espaldas a los trabajadores. Hace ya muchísimo tiempo, décadas ya, que el PIT-CNT, más que ser una herramienta de la clase trabajadora, es una herramienta del Frente Amplio para transmitir su política a través de la burocracia sindical que controla la gran mayoría de los sindicatos de nuestro país. PIT-CNT no funciona como una convención, más allá de que algunos sigan intentando convencerse de que eso es así. El PIT-CNT funciona como una central sindical altamente verticalizada y burocratizada, donde las decisiones se toman a nivel de cúpula, donde las verdaderas decisiones de lo que va a hacer el PIT-CNT no se toman en la discusión de los organismos de los sindicatos, sino que en realidad se toman en el Comité Central del Partido Comunista, en la dirección del Partido Socialista o del MPP, y luego se bajan a los burócratas sindicales, que son los que constituyen los aparatos que dirigen las federaciones, dirigen los sindicatos, en una relación que siempre se produce de arriba hacia abajo, y donde constantemente se utiliza esta estructura, el PIT-CNT, para negociados con los gobiernos de turno, ya sean de derecha o los gobiernos frente amplistas. Se utiliza esta estructura para hablar en nombre de los trabajadores y firmar acuerdos con las patronales en nombre de los trabajadores, consagrando rebajas salariales, consagrando pérdidas de condiciones de trabajo, consagrando flexibilización laboral y por supuesto garantizando todo tipo de privilegios a un importante número de burócratas profesionales que son los que controlan el movimiento sindical, los que controlan esta estructura del movimiento sindical. En ese marco es que se realiza este congreso. Es el congreso de una estructura altamente burocratizada que funciona totalmente de espaldas a los trabajadores, aun cuando, como decíamos, firma rebajas salariales, firma convenios laborales en el nombre del conjunto de los trabajadores. Este congreso del PIT-CNT, que se realiza en el contexto obviamente marcado por la asunción del nuevo gobierno del Frente Amplio. Por lo tanto, es un congreso que está en lo programático planteado para ajustar el discurso del PIT-CNT a las necesidades del nuevo gobierno que asume. Es un congreso que se da en el marco de un profundo reflujo de la clase obrera de nuestro país, que se extiende ya desde hace muchos años, un reflujo por el cual la burocracia sindical frente amplista ha trabajado sistemáticamente, buscando aplacar a las masas, educando en las ideas de la conciliación de clases, educando en un sindicalismo burocrático, donde el sindicato es un gestor para el trabajador, no una herramienta de lucha contra el capital. Donde las decisiones las toman las cúpulas, donde los sindicatos muchas veces no son más que sellos y donde la clase trabajadora realmente no encuentra una representación. En ese contexto, este es, como todos los congresos del PIT-CNT, es un congreso para la burocracia, sobre todo, y más allá de lo programático, de cara a resolver las correlaciones de fuerza entre las diversas corrientes, sobre todo entre las corrientes frente amplistas, que se disputan la mayoría de los cargos, la hegemonía en la dirección de esta central sindical, aspirando, por supuesto, a todo tipo de beneficios a nivel personal y a nivel de sus propios partidos. Los burócratas que dirigen el PIT-CNT saben que van a viajar por el mundo, saben que van a vivir sin trabajar, saben que van a tener todo tipo de privilegios, obviamente a costa de entregar a la clase trabajadora a la superexplotación capitalista. En ese sentido, las disputas por los cargos que se dan en los congresos del PIT-CNT adquieren mucha importancia para estos sectores.
En el Congreso se presenta un documento oficial, digamos, un documento que se presenta como de consenso y que es el documento que obviamente va a ser aprobado del Congreso, más allá de que después se plantea un documento alternativo por parte de la coordinación de sindicatos, que en realidad no cuestiona en esencia los postulados fundamentales del documento central, como toda la política de la coordinación de sindicatos durante estos años, que no cuestiona los elementos de fondo, la política de fondo de la burocracia, porque aspiran a convivir con ella. La línea política impulsada por la burocracia sindical frente amplista de la unidad en la diversidad no es más que una trampa para generar esa ala izquierda del PIT-CNT, el ala crítica, la interna del PIT-CNT, es decir, para arrastrar a la interna, es decir, bajo el control de la burocracia, a sectores que se plantean como críticos de su política. Como decíamos, el documento que se presenta por parte de la burocracia sindical frente amplista, que obviamente ya se sabe que ya se sabía que iba a ser aprobado de antemano, en esencia es un documento que recoge los planteos que le entregara la dirección del PIT-CNT al nuevo gobierno y en esencia es una vez más una reafirmación de la política totalmente entreguista de la burocracia sindical, reafirma ni siquiera ya un discurso reformista, sino que ya asume planteos del discurso, planteo de la política neoliberal abierta que lleva adelante el Frente Amplio, y bueno, el PIT-CNT se hace eco de eso, obviamente. Se reafirma la idea de la conciliación de clases. A nivel programático, el PIT-CNT sale del Congreso con el objetivo estratégico para el periodo de convocar un gran diálogo nacional para generar una estrategia de desarrollo nacional, una estrategia de crecimiento nacional. Asume el PIT-CNT abiertamente el discurso frente amplista, neoliberal, ortodoxo, de que para que haya mejoras en las condiciones de vida de la clase trabajadora y de las masas populares, tiene que haber un crecimiento económico que permita que los grandes burgueses se enriquezcan mucho más y que a partir del derrame, la teoría neoliberal del derrame, eso pueda llegar a mejoras para la clase trabajadora. Obviamente que eso no va a ocurrir. Por supuesto que el documento está elaborado de una manera que parecería que hubiera una elaboración sesuda, que parecería que se abre un camino alternativo al que se viene llevando adelante por todos los gobiernos anteriores. Y está basado en una idea de que se puede dialogar con una supuesta burguesía nacional para llegar a un acuerdo, a partir de la intervención del gobierno, para elaborar una estrategia nacional de desarrollo que rompa la estructura primaria, dependiente, exportadora de materias primas de nuestro país y que abra una vía de industrialización y de desarrollo soberano. La llamada burguesía nacional, los burgueses y oligarcas uruguayos, en más de 150 años de historia, nunca tuvieron el más mínimo interés en desarrollar ese camino. Ya desde el surgimiento, la oligarquía uruguaya se une como socio menor al imperialismo y el único interés que tiene como clase es el de obtener las mayores ganancias posibles asociándose a los grandes capitales imperialistas que saquean los recursos, que superexplotan la mano de obra de nuestro país. ¿Acaso en algunos momentos pueden intentar estos burgueses, llamados burgueses nacionales, intentar algún tipo de negociación con el imperialismo para obtener mejores condiciones para apropiarse de la riqueza que expropian a nuestra clase trabajadora? Pero de ninguna manera nada más allá de eso. Por lo tanto, todo esto de la Estrategia Nacional de Desarrollo que plantean, de una comisión que van a generar con el gobierno y con las patronales, no va a pasar más allá de ser, en primer lugar, un distractor para sustituir lo que debería plantear
una verdadera organización de la clase obrera, que es profundizar la lucha de clases, defender los intereses de los trabajadores, en primer lugar los intereses más acuciantes, el salario, las condiciones de vida elementales de las masas populares. Con estos planteos se posterga una vez más eso, porque el planteo es, bueno, primero acordemos con la gran burguesía y con el gobierno una estrategia para desarrollar la producción nacional, y luego que la producción nacional se desarrolle podremos plantearnos una mejora en nuestras condiciones de vida. Pero ahora lo importante es acordar con la burguesía una estrategia de desarrollo nacional. Obviamente esto actúa como decíamos, ¿no? Como un elemento distractor de cualquier tendencia a la lucha que se pueda generar a la interna del movimiento obrero, pero también sirve para justificar todo tipo de acuerdos y acomodos que van a firmar estos burócratas con las patronales, con el gobierno, tendiendo a profundizar aún más los niveles de explotación de la clase obrera. No es casual que el tema de la productividad sea insistentemente mencionado por Abdala y compañía. Todos sabemos o todos deberíamos saber que para la clase obrera hablarle de productividad no es más que hablar de aumentar los niveles de explotación. Cuando el PIT-CNT dice que hay que aumentar la productividad, que los trabajadores deben aumentar la productividad del trabajo, lo que están diciendo es que deben asumir mayores niveles de explotación por parte de las patronales. Hacia eso se encamina el PIT-CNT, hacia acordar con el Ministerio de Trabajo, dirigido por el Partido Comunista, con las grandes patronales, acuerdos que tiendan a profundizar los niveles de explotación de nuestra clase obrera. Eso es la línea política que vaya a dar adelante el PIT-CNT en los próximos años, que por supuesto es continuación y profundización de lo que ya han venido haciendo. El PIT-CNT ya no habla más de clase trabajadora, no habla de clase obrera, habla de pueblo, habla de el bloque de los cambios, y acá hay otro aspecto a señalar importante en los documentos que elabora el PIT-CNT y que emanan del Congreso como resolución, que es la reafirmación de la fusión prácticamente del PIT-CNT con el Frente Amplio. El PIT-CNT habla del gobierno anterior, de blancos, colorados y otros aliados, como un gobierno que era de la derecha y del gran capital, y del capital. Mientras que el gobierno del Frente Amplio sería, por decreto de los burócratas que redactan esto, en realidad esto baja para el Comité Central del Partido Comunista y del resto de los partidos dentro del propio Frente Amplio, decretan que el Frente Amplio no gobierna con el capital, sin necesidad de dar ninguna prueba, porque obviamente es imposible dar una sola prueba de que el Frente Amplio no gobierne por y para los intereses del gran capital. Pues bien, decretando que el Frente Amplio no lo hace y que pertenece al llamado bloque de los cambios, el bloque contrahegemónico, un supuesto bloque que expresaría los intereses populares, donde estaría el PIT-CNT, estaría la FUCBAN, la UNAJPU, la FEU, o sea, todas las organizaciones que dirige el Frente Amplio, que son las principales organizaciones de masas de nuestro país, y el propio Frente Amplio como expresión política. Por lo tanto, defender al Frente Amplio sería parte de los intereses populares, criticarlo sería hacerle el juego a la derecha, y lo que hay que hacer es empujar, presionar desde la interna de ese bloque supuestamente popular a que el Frente Amplio adopte una política favorable a los intereses populares. Obviamente estamos acá ante la gran falsedad de que el Frente Amplio gobierne para los intereses populares. Cualquiera que esté mínimamente atento sabe que el Frente Amplio lleva adelante una política totalmente sometida a los intereses del gran capital y la gran burguesía. Por lo tanto, si el PIT-CNT se pliega, se incluye a sí mismo, según la propia declaración de su dirección, se pliega a sí mismo como parte de ese bloque junto con el Frente Amplio, lo único que hace es reconocer que el PIT-CNT también actúa como una herramienta contraria a los intereses de los trabajadores y por lo tanto servil a los intereses del imperialismo. Una y otra vez los burócratas sindicales que dirigen
esta organización, demuestran que toda su práctica es para defender los intereses de clase de los patrones, de los explotadores, de ninguna manera defender los intereses de clase de los trabajadores. Este nuevo Congreso del PIT-CNT entonces reafirma lo que ya sabemos, lo que ya se ha venido demostrando una y otra vez. El PIT-CNT es una estructura que no está al servicio de la lucha de los trabajadores, es una estructura que está al servicio de los patrones, que está al servicio de los gobiernos, en particular de los intereses electorales del Frente Amplio. El PIT-CNT tiene una estructura burocrática que ya no es cuestión de tal o cual burócrata. El problema del PIT-CNT no es que lo gobierne Abdala o que antes hubiera estado Fernando Pereira o antes Castillo. El problema del PIT-CNT ya es una cuestión de estructura. No hay espacio en el PIT-CNT para impulsar un cambio que abra la participación desde las bases, que genere que los sindicatos, que a su vez respondan a los mandatos de las bases de trabajadores, puedan imponer un cambio en la política. No es una cuestión acá de uno o dos burócratas, es una cuestión ya de una estructura que ya está diseñada, que ya está armada desde hace décadas, para justamente impedir cualquier intento de torcer su rumbo político. Es una estructura que está hecha para aplastar cualquier tendencia de la lucha, no para impulsarla. El PIT-CNT no es una herramienta unitaria de la clase trabajadora, es una herramienta profundamente divisionista de la lucha de los trabajadores, porque el PIT-CNT interviene, los burócratas que constituyen la estructura del PIT-CNT, que constituyen todo lo que es la dirección, la presidencia, vicepresidencia, el secretariado, todas las estructuras, todas las comisiones, el Cuesta Duarte, toda la estructura del PIT-CNT interviene constantemente en los conflictos, no para rodearlos e impulsarlos, sino para aislarlos, debilitarlos y derrotarlos, entregarlos a las patronales. Esa estructura hace mucho tiempo que ya es irrecuperable. El pretender que ganando uno o dos carguitos en la mesa representativa o algún carguito en el secretariado puede impulsar algún cambio, puede ser el camino hacia algún cambio en su política, es mentirse a sí mismo y mentirle al conjunto de los trabajadores. No hay posibilidad de cambiar el PIT-CNT. Lo único que se logra al tener una participación ínfima en las estructuras de dirección del PIT-CNT es legitimar esa política que lleva adelante el PIT-CNT de entrega de la clase trabajadora a los intereses de los patronales, bajo el discurso que tiene la burocracia sindical de que se respeta la diversidad y que el PIT-CNT es de todos los trabajadores y que todos están incluidos ahí, y bueno, circunstancialmente ellos tienen la mayoría y expresan los intereses de la mayoría de los trabajadores. No es así. No es posible, como decíamos, implementar una política que cambie el PIT-CNT desde adentro. Por supuesto que esto no quiere decir que no hay que militar en los sindicatos de base. Lo que quiere decir es que se debe militar en los sindicatos de base justamente para recuperar los principios esenciales, fundamentales, históricos del sindicalismo de nuestro país y del mundo. La democracia obrera, la independencia de clase, la defensa irrestricta de los intereses de los trabajadores frente a las patronales, el enfrentamiento a cualquier gobierno que administre el Estado burgués. Todos esos planteos que son históricos de la clase trabajadora no tienen cabida en la interna del PIT-CNT. La tarea que debe afrontar el clasismo es muy ardua en nuestro país. El sindicalismo en nuestro país, el movimiento obrero en nuestro país está en una etapa de profundísimo retroceso, de enorme debilidad, de enorme hegemonía de las estructuras burocráticas que, como decíamos, más allá de representar el problema de que hay uno o dos burócratas, es un problema de una estructura sindical que está diseñada justamente para impedir el desarrollo de cualquier tendencia clasista, cualquier tendencia a la lucha, cualquier participación real de los trabajadores desde la base. Esa es la gran tarea que hay que asumir, recomponer un sindicalismo clasista desde la base, confrontando directamente con las estructuras burocráticas que desde el PIT-CNT para abajo
actúan para frenar cualquier tendencia de la lucha del movimiento obrero. Las resoluciones, los resultados del último Congreso de PIT-CNT avalan, obviamente, este tipo de planteos. Por nuestra parte es todo por esta semana. Muchas gracias.